Hola mis apreciados oyentes, ¿cómo estamos este día? Bendito sea nuestro Padre Celestial hasta la eternidad. Oh Señor, tu palabra permanece en el cielo. Seguros son todos tus preceptos establecidos para siempre, jamás. Así reza allí en el libro de Salmos 119, 89. Y capítulo 111, versículos 7 y 8. Muy bienvenidos y bienvenidas sean a Lecturas de Esperanza. Agradezco mucho que tú seas parte de estas lecturas. Y puede ser que lo hacemos humildemente, ¿verdad? Con alegría y con gozo. Pero no por eso significa que estas lecturas no tengan relevancia, pues son lecturas de la santa palabra del Señor, directamente para ti, de parte de nuestro Dios. Es así que su instrumento, su servidora, es imperfecta, con muchos errores, defectos de carácter, pero estamos con la ayuda del Señor y confiando en su victoria, en su justicia, peleando la buena batalla de la fe. Muchísimas gracias por hacerme parte de tu vida, especialmente a ti, que todavía no has reconocido a Dios como tu Salvador personal. Puede ser, no es que pueda ser, con seguridad. Dios se ha manifestado a tu vida, ha estado contigo, pero tú todavía no lo has reconocido. Así que muchas gracias por permitirme leer a tu vida. Vamos a leer en el libro de Éxodo, capítulo 20, leamos del versículo 18 en adelante. Ya aquí Dios ha dado su ley, ¿verdad? La ley moral, que es característica de su carácter, reflejo de su carácter, inmutable, fiel, bueno, verdadero, espiritual. Dice la santa palabra del Señor. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos, y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros, y nosotros oiremos. Pero no hable Dios con nosotros, para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Versículo 21. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos, y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Y el Señor dijo a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. No hagáis conmigo dioses de plata ni dioses de oro, os haréis. Y pongamos atención aquí en el versículo 24. Altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas, en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre. Vendré a ti y te bendeciré. Voy a leer hasta allí en este momento. Bendita sea la palabra del Señor. Donde se recuerde mi nombre, donde se reconozca mi nombre, vendré allí y los bendeciré. Esta es la promesa del Señor. Los capítulos 19, 20, 21, 22, 23 hasta el 24 hacen referencia al establecimiento y la confirmación del pacto de Dios con su pueblo mediante una ceremonia solemne que incluyó la aspersión de sangre como expresión del sellamiento y ratificación de ese pacto. Éxodo 24, versículo 3 al 8. Se presenta el decálogo, o como estudiamos la semana pasada, las 10 palabras, las 10 frases o promesas. Éxodo 20, 1 al 17. Con sus principios universales
y eternos, que se aplican a toda la cultura, a todo tiempo, a toda generación, a todo lugar. Estos valores, las 10 palabras y el decálogo, son explicados con más detalles en el que se llama Código del Pacto, Éxodo 20, 22 al 23 y 19. Así también, además de la ley moral, es decir, el decálogo, los 10 mandamientos, que ahora lo conocemos así, ¿verdad? Pero que en la Biblia no está esa palabra así, mandamientos, sino las 10 palabras, las 10 frases, decálogo. De ahí viene la palabra decálogo, deca, 10. El Señor entregó a Moisés aparte de los 10 mandamientos, de las 10 palabras, el Señor entregó a Moisés los mishpatim, voy a pronunciarlo así, que literalmente significa, en hebreo, y que en castellano significan juicios, ordenanzas, reglas, leyes, decisiones o reglamentos. Estas mishpatim aplican de forma práctica, aplican y explican los principios del decálogo a las situaciones de la vida cotidiana de los israelitas. Esta sección de leyes, escrita por Moisés en un pergamino, fue llamada el libro del pacto. Fíjate bien, esto es diferente. El libro del pacto a los testimonios, a la ley que Dios escribió con su propio dedo. Sin embargo, no quiere decir que no son importantes y aplicables casi en todas las generaciones y a todas las personas. Por supuesto, algunas de ellas son exclusivas ahí, ¿verdad? Para el gobierno de la nación israelita del antaño. Estamos hablando de la nación israelita del antaño, no de esta que existe ahora como país, ¿verdad? Y por supuesto, aplicables muchas de ellas en todos los tiempos, incluso ahora. Pero otras son exclusivas, acuérdate. Ellos estaban bajo un gobierno teocrático. Y por supuesto, cada gobierno tiene sus leyes, tanto penales, civiles, leyes de salud, ¿verdad? Leyes de la familia. ¿Me doy a entender? Así que este código, este libro del pacto, perdón, Éxodo 24:7, está registrado en Éxodo 20, versículos 22 al 23 y 19, tras lo cual se encuentra la declaración de Dios acerca de cómo y en qué condiciones conducirá a su pueblo a la tierra prometida. Éxodo 23, 20 al 33. Entonces, hay dos tipos de leyes. ¿Cómo se pueden clasificar las numerosas leyes y reglamentos del Código del Pacto? Se clasifican en dos grupos de leyes, las apódicas y las casuísticas. Número 1. Las leyes conocidas como apódicas son incondicionales. Son necesariamente válidas, incondicionalmente ciertas o válidas. ¿Qué expresan estas leyes apódicas? Expresan principios universales. Son indiscutibles, categóricas, absolutas. Enuncian un mandamiento o una prohibición incondicional y no dependen de circunstancias específicas. Ejemplo de este grupo de ley es las 10 palabras, las que se dieron en el Sinaí y que se escribieron con el dedo de Dios, que contienen normas para la vida en forma de mandamientos divinos. Estos enunciados no dependen de condiciones. ¿Cuáles son las características principales de apodícticas, de las leyes apodícticas o de la teoría apodíctica? Certeza necesaria, indemostrables,
irrefutables. Certeza necesaria. Lo apódico expresa una verdad que no puede ser de otra manera. Es incondicionalmente auténtica. ¿Qué es esto de indemostrable? Que no requiere demostración para ser aceptado como cierto, ya que su validez es inherente, viene con ella. ¿Por qué? Porque esas vienen del Eterno directamente para la humanidad. Irrefutables, que no toleran contradicción. Su verdad es absoluta y evidente. ¿Cuáles son los sinónimos de esto de apodípticas? Innegable, irrefutable, incuestionable, indiscutible, convincentes por sí mismas, incontrovertibles. Ahora veamos las otras leyes que se dieron. Las leyes casuísticas contienen, como su nombre lo indica, una declaración condicional. Como, si haces esto, entonces te doy lo otro. Si dejas de hacer lo otro, tendrás como resultado lo siguiente. También el cuándo. En previsión de problemas que el pueblo de Dios podría afrontar. Recuérdate que habían salido de ser esclavos. Ahora iban a ser una nación y como tal necesitaban instrucciones. Instrucciones, por supuesto, de parte del Altísimo, de Dios, porque estaban bajo un gobierno no representativo como generalmente se vive aquí en el planeta Tierra ahorita, ¿verdad? Republicano, democrático, sino teocrático, donde el centro es Dios, Él es la autoridad. ¿Qué describen estas leyes casuísticas? Describen situaciones muy concretas e indican las consecuencias resultantes de transgredirlas, además de penalizarlas. Aplicables a cada situación particular, explicando lo que debe de hacerse en determinados casos. ¿Qué características principales tienen estas leyes casuísticas? Bueno, hay análisis de casos, de situaciones reales, específicas, para llegar a una conclusión o decisión. Ahí se necesitan los jueces, ¿verdad? Detallismo, contextualización es otra característica de las leyes casuísticas. La aplicación de la ley depende del contexto y las particularidades de cada situación concreta. Se puede recurrir a la casuística para analizar y resolver conflictos jurídicos, considerando los detalles de cada caso particular. Atienden entonces estas leyes casuísticas a las circunstancias de cada caso concreto, evitando entonces la generalización. ¿Y qué es lo opuesto a las leyes casuísticas? La certeza, ¿verdad? Lo que ya está dado, determinado. Donde yo establezca la memoria. Esto de memoria viene del hebreo zahar, que significa recordar. Donde yo establezca la memoria, el recuerdo de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré, dice Éxodo 20, 22 al 24. Este cuádruple énfasis en lo que Dios hizo y hará es de suma importancia. Es crucial esta declaración. Y solo tiene al Señor como sujeto. Dios mismo estaba asegurando, garantizando a su pueblo que estaría con ellos, donde Él establecería su nombre para ser honrado y los bendeciría. Mira qué importante esto. Donde se recuerde el nombre de Dios, donde sea honrado, allí es la promesa del Señor, que vendrá y bendecirá. Esto me hace recordar de este versículo, ¿verdad? Donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo, en medio de ellos. Bendito sea el Señor. La palabra donde incluye numerosas ubicaciones geográficas, transitorias o temporales, así como el tabernáculo, que era portátil, ¿verdad? Luego allá el templo de Salomón y el segundo templo, ¿verdad?
ahí específicamente en el templo de Jerusalén, donde Él sería genuinamente adorado. Es genuinamente adorado, temido y respetado el nombre de Dios, ahí donde nos estamos reuniendo. Como tu persona, que es el templo y morada del Espíritu Santo. ¿Está siendo honrado? Pues la promesa de Dios es que vendrá y te bendecirá. Gloria al Señor. Esto nos conecta con la revelación dada a Moisés y a los israelitas por su intermedio, acerca del nombre divino por el que debía ser recordado para siempre. Éxodo 3:15, ¿te acuerdas? Allá, cuando Dios se le aparece a Moisés, ¿verdad? Y lo envía para que liberte al pueblo. Yo soy el que soy. Con ese nombre sería recordado. Bueno, ahora se ha hecho un acercamiento al nombre que debe de ser, ¿verdad? Pero yo me reservo y mejor lo pronuncio de esta manera. Yo soy el que soy, ¿verdad? Así, en el centro teológico de las leyes del altar, registrados en Éxodo 20, 24 al 26, se subraya la importancia de la presencia y la bendición del Eterno, quien ya había demostrado que estaba, fíjate bien, en Egipto. ¿Estuvo o no estuvo Dios ahí? Claro que sí. Aunque no fuera ahí reconocido, Éxodo 8:22. Pero ahora proclama que estará en medio de Israel. Proclama que estará en medio de ti, de su pueblo. El verdadero culto asegura la presencia de Dios en medio de su pueblo y en sus corazones. El verdadero culto. El respeto. El temor a nuestro Padre Celestial. El respeto a mi prójimo, a nuestros prójimos. A los valores de la vida. Es la base del sistema legislativo divino. La ley del Eterno genera un ámbito propicio para una vida abundante. Y si la obedecemos, nos pone en realidad a resguardo de tantos peligros y calamidades. La ley de Dios revela su bondad, su amor, valores, rectitud en oposición al mal. Debemos entonces practicarla. Dios desea que seamos un pueblo diferente, personas diferentes, jóvenes diferentes, niños y niñas diferentes, mujeres diferentes, adultos mayores, ancianos diferentes, devotos a Él, que vivamos bajo su liderazgo amante. ¿Ya tú has aceptado a Jesús en tu corazón como tu Salvador? ¿Ya lo has hecho el Señor de tu vida, el Rey de tu vida? Entonces, ya nos ponemos bajo su disposición, su autoridad divina. Y como he repetido, el gobierno de Dios también tiene sus leyes. No es un despotismo, ni es ningún desorden. Así que, viviendo entonces bajo la autoridad amorosa y justa del Rey del universo, es cuando ya aceptamos a Jesús y venimos a pacto con Él. Así que cuando venimos a pacto con Él nos instruye directamente para que nosotros sepamos cómo conducirnos mientras peregrinamos en esta tierra hasta que podamos llegar a la Canaán celestial. Mientras tanto, Él se está revelando día a día a tu vida. ¿Ya lo viste? El hecho que tú no lo hayas reconocido no quiere decir que no se está revelando a tu vida. No te está instruyendo, claro que sí. Pero Él quiere ir más allá. No solo que lo reconozcamos, sino que lo conozcamos. Que vivamos con Él en una relación íntima de amor. Porque Él te atrae hacia Él. Bendito sea el Señor. Que Dios nos bendiga abundantemente. Y recordemos que hasta la eternidad es la palabra del Señor. Hasta el cielo
y seguros son todos sus preceptos, establecidos para siempre, jamás. Si el Señor lo permite, nos encontramos próximamente en otra lectura de esperanza. Amén.